Tengan todos muy buenas noches, hermanos. Les invito a que por favor abran la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 21. Usted puede seguir la lectura con su vista, yo la hago con la voz. Proverbios capítulo 21 y doy lectura al verso 13. Proverbios capítulo 21, doy lectura al verso 13. La palabra del Señor dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Vamos a orar. Padre, te estamos suplicando en esta noche que nos ayudes a entender cuál es tu carácter, Señor, y que nos ayudes también, Señor, a entender que cuando tú salvas a una persona, deseas que esa persona se convierta cada vez más en semejanza a ti, en semejanza a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a ser compasivos, que con cada una de las cosas que nos provees, algunos más, otros menos, seamos buenos administradores de aquello que no nos pertenece y que podamos, Señor, poder ayudar a aquellos que lo necesitan mientras estemos aquí en esta tierra. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, con el tema estorbos para la oración. Estamos aprendiendo que si queremos tener libertad para orarle a Dios, si queremos orar eficazmente, necesitamos quitar algunos obstáculos que hay en nuestra vida. Quiero hacer un énfasis sobre todo ahorita en lo que vamos a meditar en esta noche. Voy a dedicar, si no este jueves, el próximo jueves, a ampliar más este tema. No estamos hablando, hermanos, de que somos salvos por caridad, como se utilizaba antes, sobre todo en el ambiente del catolicismo. No estamos hablando de que debemos hacer bastantes buenas obras y ser filántropos y ser bastante generosos, poner un montón de instituciones para ayudar a la gente, para que de esta manera un día Jesús y Dios nos reciban en el cielo y nos digan que hicimos bien las cosas. Estamos hablando del cristianismo. El cristianismo es por fe y es por gracia. Todo lo que nosotros hacemos nunca debe tener la idea de que esto nos va a hacer merecedores de algo de Dios. Y aunque aparentemente el verso da a entender eso, en realidad no está enseñando eso el verso. Lo que el verso está enseñando es de que todo lo que Dios nos da no nos pertenece. Y entonces nosotros simplemente somos administradores de esas cosas que Él nos da. Y uno de los estorbos que a veces nosotros tenemos como cristianos para que Dios no escuche nuestras oraciones es de que a veces nosotros pensamos que lo que Él nos da, que lo que Él nos regala es nuestro y que solo va a ser para nosotros. A veces somos muy egoístas. Así que hasta este momento, hermanos, hemos visto con 5 estorbos cuando uno quiere orar eficazmente delante de Dios. Primer estorbo, solo hagamos el repaso, el pecado. Si usted leíamos en Romanos capítulo 6, si usted y yo estamos haciendo que el pecado reine en nuestro ser, 100% seguro que no vamos a orar eficazmente. Si usted y yo tomamos a la ligera el pecado, y a veces hay muchos cristianos que utilizan la gracia de Dios en ese sentido, no la utilizan como debería ser, sino como soy salvo por gracia, entonces no importa cómo viva, Dios siempre me tiene que estar perdonando. Si esa es nuestra mentalidad, no vamos a poder orar eficazmente. La segunda cosa que vimos, falta de perdón. Si vivimos con resentimientos, amarguras y alguna cosa dentro del corazón contra alguien que nos ha hecho algo, y no estoy diciendo que no nos hayan hecho algo, que sí nos hicieron algo, y no perdonamos, no vamos a orar eficazmente. Tercer estorbo, si no queremos oír a Dios, si no queremos oír su palabra, ya sea leyéndola o cuando es predicada, vamos a tener grandes estorbos para poder orar. Cuarto estorbo que vimos el jueves pasado, hermanos, si no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades familiares. Lo enfocamos a los esposos el martes pasado. Vimos en 1 de Pedro capítulo 3, verso 7, que si un esposo no cumple al menos con 3 responsabilidades con su esposa, sus oraciones van a tener estorbo, bastantes estorbos, pero lo aplicamos después a hijos, padres, etc. Y hoy vamos a ver un quinto estorbo. Dios enseña que si el cristiano, estamos hablando de alguien que ya ha sido salvo por gracia, por medio de la fe, no se va a ganar su salvación haciendo esto, ya es alguien que va rumbo al cielo. Si el cristiano no es compasivo con las personas, también sus oraciones van a tener estorbo. Así que el quinto estorbo es la falta de compasión. Hermanos, Dios siempre ha querido que su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sean compasivos, porque Él es compasivo. Hermanos, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es como nosotros. A veces nosotros llevamos cómo somos a Dios. A veces nosotros somos mezquinos y pensamos de que Dios es mezquino.
A veces nosotros pensamos que somos egoístas y que también Él es egoísta. A veces nosotros no ayudamos a las personas cercanas y nosotros pensamos Dios debe ser de la misma manera, pero la Biblia enseña todo lo contrario. Leo nuevamente en el capítulo 21, verso 13. Miren lo que Dios nos dice. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Hermanos, es claro el pasaje. No se necesita de mucha profundidad mental para poder empezar a separar cada una de las frases del verso 13. Sin embargo, aunque no se necesita mucha profundidad mental, sí se necesita de un corazón dócil que quiera obedecer, un corazón dócil que quiera poner en práctica lo que dice el pasaje. Hermanos, compasión, de eso está hablando aquí Dios. Hay gente necesitada, siempre van a haber gentes necesitadas. Aquí se está hablando de pobreza. Y cuando alguien está pasando estrecheces de diferente tipo, por lo regular, y en este aspecto sí yo sé que es de dinero, pero hay de diferentes aspectos. Hermanos, nosotros los cristianos necesitamos aprender a ser compasivos. Preguntémonos si somos nosotros compasivos. Por lo regular nosotros exigimos que sean compasivos con nosotros, ¿verdad? Eso no nos lo tienen que enseñar. Es fácil que nosotros estemos exigiendo incluso, tal vez no con la boca, pero con nuestras actitudes. A mí me tienen que dar, a mí me tienen que dar. Yo estoy pasando por estos problemas, yo soy el que necesito. Eso casi no nos tienen que enseñar a nosotros. Pero nosotros dar, a veces no tenemos mucho, pero de lo poco que tenemos, eso es lo que está diciendo Dios en esta noche. Hermanos, necesitamos, si queremos orar eficazmente, ser compasivos. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios nos ha dado su ejemplo. Y si usted y yo realmente hemos nacido de nuevo, nos llamamos, ¿verdad? Nos atrevemos a llamarnos hijos de Dios. Y como es nuestro Padre, como es Dios, la Biblia dice que es compasivo. Así que si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre y no somos compasivos, entonces estamos contradiciendo quién es Dios. Vayamos a Salmos, mire el ejemplo de Dios, mire cuán compasivo es Dios con los necesitados. Y esos necesitados somos nosotros. Salmos 146, versos 5 al 9. Salmos 146, versos 5 al 9. Salmos 146, versos 5 al 9. Mire la compasión de Dios. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, ese Dios compasivo, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Y empieza a ver la compasión, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Hermanos, ahí solo miramos puras necesidades. Personas hambrientas, personas cautivas, personas ciegas, personas caídas, extranjeros, huérfanos, viudas, necesidad tras necesidad. ¿Y qué hace Dios con todas esas personas? Es compasivo. Los ayuda. Ellos claman y le piden ayuda en sus necesidades y Dios les ayuda. Hermano y hermana, mientras usted y yo no entendamos que nosotros somos estas personas que describe este pasaje, no vamos a crecer espiritualmente. Hay cristianos que nunca se miran así. Yo no sé si usted se mira así. Yo me miro descrito ahí. Yo no soy alguien que por naturaleza propia tenga los ojos abiertos para las cosas espirituales. Yo soy un ciego que necesita la compasión de Dios para que abra mi entendimiento, abra mis ojos. Yo no soy alguien autosuficiente que puedo vivir por mí mismo en aspecto económico, en aspecto emocional, mental y mucho menos espiritualmente. Yo soy alguien hambriento, necesitado del pan que Dios solo me puede dar. Ahora la pregunta es, ¿usted también cree eso? Espero que sí, porque eso es evidencia de nuevo nacimiento. Esos son los cristianos verdaderos. Los cristianos verdaderos no son como el fariseo: Señor, te doy gracias porque yo soy mejor que todos, yo ayuno, yo diezmo, mira qué bueno soy, mira, yo no te necesito, me deberías felicitar porque yo siempre vivo haciendo bien las cosas. Los demás sí, este publicano, ese sí es un necesitado, pero yo no soy necesitado de ti, te doy gracias. Y miren qué contradicción, ¿verdad? Te doy gracias porque no te necesito.
hago bien siempre todas las cosas. Hermanos, es lo contrario. Somos necesitados y el Dios de compasión nos da de su misericordia, de su clemencia a nosotros. Hermano y hermana, usted y yo nunca vamos a crecer espiritualmente si no nos reconocemos como realmente somos delante de Dios. Gente necesitada. Así que este es el ejemplo. Por eso, hermanos, debemos quitar ese estorbo. Debemos ser compasivos con las personas. ¿Por qué? Porque Dios nos da su ejemplo. Así es nuestro Padre Celestial. Pero Dios no solo nos da su ejemplo, Dios nos da su mandamiento para que seamos compasivos. Él primero muestra. Y una vez muestra, Él dice, ahora ustedes tienen que ser compasivos. Murió la generación incrédula de la nación de Israel, ¿usted recuerda? No le creyeron a Dios. Y entonces Dios dice, bueno, ustedes dijeron que yo iba a matar a sus hijos, pues voy a hacer lo contrario. Voy a mantener con vida a todos los menores de 20 años y los mayores de 20 años todos van a morir, a excepción solo de 2 personas. Solo Josué y Caleb van a entrar a la tierra prometida. Los demás me han provocado a ira, y ahí dice el pasaje, no hay contradicción. A los impíos trastorna. Así termina este pasaje que acabamos de leer. Es justicia, no es injusticia. Eso es lo que merece un impío. Entonces muere toda esa generación. Y entonces ahora Dios va a meter a una nueva generación. Pero antes de meter a la tierra prometida, Él les da la orden. Ustedes van a tener que ser compasivos. Van a haber personas necesitadas entre ustedes y van a tener que ser compasivos. Deuteronomio, mire lo que dice Dios. Ya no es el ejemplo, sino ahora el mandamiento de Dios para ser compasivos. Deuteronomio capítulo 15. Y hermanos, esto está en toda la Biblia. Deuteronomio capítulo 15, versos 7 al 11. Y preste atención a lo que dice ese pasaje. Deuteronomio 15, versos 7 al 11. 15, 7 al 11. Cuando haya en medio de ti menesteroso, necesitado, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año 7, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Porque él, miren eso hermanos, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Ahora, hermano y hermana, antes de seguir avanzando, yo hice mucho énfasis en esas palabras, pobre, menesteroso, porque me voy a anticipar, también hay personas que no son ni pobres ni menesterosas, sino solo son aprovechados. Y eso es algo muy diferente. Gente que no quiere trabajar, gente que no se quiere esforzar, y eso se da mucho en Estados Unidos. Gente que tiene salud perfecta, pero viven de la ayuda social. Y a veces algunos latinos terminan haciendo lo mismo cuando llegan allá. De eso no está hablando Dios. A veces ese es el tipo de gente que a veces se termina ayudando. Los que va a sonar esto fuerte, pero es la verdad, que parecen como que fueran parásitos. Tienen las posibilidades, pero no quieren trabajar. Y se hacen como pobres o menesterosos. No, aquí Dios está hablando de gente verdadera, que por algunas circunstancias físicas eran incapacitados, eran mujeres, eran huérfanos, no podían, literalmente eran pobres y menesterosos. Y Dios dice, te mando que ayudes a esas personas, porque pueden clamar contra ti, y yo voy a estar oyendo ese clamor, y lo voy a tomar como pecado. Hermanos, la Biblia enseña esto una y otra vez. La nación de Israel no lo cumplió, Zacarías, esto es lo triste. Fueron pocos los que cumplieron este mandamiento, Zacarías. Ya estamos llegando al final del Antiguo Testamento y mire cómo termina la nación de Israel desobedeciendo a Dios, no siendo compasivos. Zacarías capítulo 7, verso 9 al 13. Zacarías capítulo 7, verso 9 al 13. Zacarías capítulo 7, verso 9 al 13.
Mire lo que dice la palabra, 7, 9 al 13. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano, compasión. 8. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Mire el 11, qué triste. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Mira el 13. Y aconteció que así como él clamó, está hablando de Dios, y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué no escuchó Dios? Porque empezaron a ser faltos de compasión. En el verso 10 dice: no opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero ¿qué dice el 11? Pero no quisieron escuchar. Hicieron todo lo contrario. Cuando uno lee los profetas menores, hermanos, uno nota que por un lado Dios le dice a la nación de Israel: ustedes están detrás de ídolos. Pero por otro lado les dice: ustedes son injustos con sus hermanos, con el resto de israelitas. Los más ricos se aprovechaban de los más pobres, les quitaban, iban acaparando. ¿Se recuerdan de la historia de ese rey Acab? Él era el rey, era riquísimo, y puso sus ojos en una viña de un hombre llamado Nabot. Y como él tenía todo el poder, le quitó la viña a Nabot. Hermanos, eso no ha cambiado. La gente que tiene más a veces es la que quiere más, y la que tiene menos es la que a veces se va quedando con menos. Hermanos, Dios quiere que seamos compasivos. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Hechos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo enseñó esto en las iglesias una y otra vez. Hechos capítulo 20, verso 35. Hermanos, cada pasaje es tan claro. El problema es nuestro corazón, que es pecaminoso. Hechos capítulo 20, verso 35. Hechos 20, 35, la palabra dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, hermano, yo no sé usted, pero hablo de mí. Hermanos, ese final de ese verso 35, más bienaventurado es dar que recibir, eso es muy difícil de que uno de veras lo crea. Nosotros siempre somos más felices recibiendo, ¿verdad? Cuando llegan momentos de regalos, uno es mucho más dichoso recibiendo regalos, que le den a uno regalos. Y uno se ve menos dichoso cuando uno dice: a mí me toca dar, no un regalo, sino regalos. Hermanos, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pablo dice: les enseñé que trabajando, miren hermanos, la clave, que trabajando, se debe ayudar a los necesitados. Pero se repite una y otra vez: verdaderamente necesitados. Hay que usar de sabiduría. Más adelante vamos a ver otros pasajes relacionados a esto. Pasemos a 1 Timoteo. Miren, una y otra vez se repite que tenemos que ser compasivos. 1 Timoteo capítulo 6, versos 17 y 18. 1 Timoteo capítulo 6, versos 17 y 18. 1 Timoteo capítulo 6, versos 17 y 18. 1 Timoteo 6, 17 y 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mire el 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Hermanos, Pablo insistía una y otra vez. Ahora, hermanos, uno dice: ¿y por qué Pablo está hablándole aquí a los ricos? Porque, hermanos, no solo en un aspecto económico. Dios así trabaja en esta humanidad. Dios hace rica a la gente en diferentes aspectos. Por eso la Biblia dice que a quien más se le da, más se le va a exigir, más se le va a demandar. A veces Dios le da a personas mucha riqueza material. Esa persona es más responsable que aquellos que tienen poco. Pero a veces Dios da riqueza mental a personas. Esas personas tienen que utilizar esa capacidad mental que Dios les da, la tienen que distribuir. A veces no les da capacidad mental, sino relacional.
Son personas fáciles de relacionarse con otros. Tienen que explotar eso para la gloria de Dios. Pero aquí el aspecto es el dinero. Y a algunos Dios decide darles más que a otros. Pero no se los da para ellos. Es para que lo administren, para que sean generosos, para que sean dadivosos. Primera epístola de Juan, hermanos, pasaje tras pasaje. Primera epístola de Juan, capítulo 3, el verso 17. Dios quiere que seamos compasivos porque Él es compasivo y nos ordena entonces ser compasivos. Primera de Juan, capítulo 3 y el verso 17. Primera de Juan 3, 17. Dice la palabra: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y hermanos, una y otra vez. ¿Y por qué estamos viendo todos estos pasajes? Porque allá en Proverbios dice que el que cierra su oído al clamor del pobre, cuando él clame, no va a ser oído. Porque la Biblia lo está enseñando. Necesitamos ser compasivos. Porque siempre vamos a necesitar de Dios, porque somos necesitados. Y Dios a veces va a darnos para que nosotros ayudemos a otros. Vamos a ser el canal que Él va a usar para ayudar a otras personas. Pero hermanos, esto es en el aspecto de verdaderamente necesitados. Pero ahora miremos a los aprovechados. Hay gente que no es necesitada, hay gente que es aprovechada. Y aquí con hermanos santos hemos platicado y le hemos dicho, incluso a nivel de diáconos, hermanos, hay gente, viene tanta gente, y déjennos entrar, y voy a pedir ayuda. Y necesito para esto y necesito para lo otro. Y algunos, nosotros no vamos a generalizar. Es posible que hay algunos que sí vienen con una gran necesidad, pero hay otros que no vienen con una gran necesidad. Simplemente pasan de grupo en grupo, de iglesia en iglesia, con su gran mentira. No tienen necesidades. Esa es su forma de vida. Pedir y pedir. Hace un tiempo, hermanos santos, platicamos la otra vez, incluso algunos tal vez notaron esa vez, un hombre vino y él dijo, yo soy un misionero, y entonces como soy un misionero, yo quiero pararme ahí enfrente y quiero pedirle a la congregación que me ayude, y Dios los va a bendecir. Así trabajan este tipo de personas, son aprovechados, utilizan a la gente y utilizan la misma Biblia. Yo quiero pararme ahí, que la iglesia me ayude, porque así Dios los va a bendecir. Y les aseguro que si ese hombre hubiera oído este mensaje, hubiera agarrado ese pasaje, ¿verdad? De iglesia en iglesia. Mire qué dice la Biblia. El que cierra su oído para no ir al pobre, cuando él clame no va a ser oído, así que déjenme y yo voy a pedir dinero. No se quería ir, hermano Santos habló con él, yo estaba aquí sentado, entonces después hermano Santos entró y me dijo, mire hermano, si usted quiere vaya a hablar con él. ¿Y qué terminé haciendo yo, hermanos? Por eso les digo que es gente aprovechada, porque yo salí y yo sabía lo que él quería era dinero, y entonces le di lo que quería, ¿verdad? Le dije, mire, si usted se llama misionero, Pablo nunca llegó exigiendo dinero a las iglesias. Es más, Pablo a veces en las iglesias, con los corintios le hablé. Con los corintios él mismo dijo, ni me den, ustedes nunca me han dado nada, pero yo no quiero que mi gloria se desvanezca. Prefiero predicar el evangelio de gratis, antes de que digan que yo soy un aprovechado, un necesitado. Entonces su actitud con la que viene no es correcta. Si de verdad es cristiano, venga, escuche la palabra de Dios, y si alguien le quiere ayudar, le va a ayudar, Dios puede obrar. Pero hermanos, a veces hay aprovechados. Y terminemos con estos dos pasajes. Miren los aprovechados. Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Unas páginas atrás. Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Segunda Tesalonicenses 3, versos 7 al 12. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versos 7 al 12. Segunda Tesalonicenses 3, versos 7 al 12. 7 al 12. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, dice Pablo, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, no fueron perezosos. 8. Ni comimos de balde el pan de nadie de gratis, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no ser una carga. 9. No porque no tuviésemos derecho, dice Pablo, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio
pan. Hermanos, estas son las gentes aprovechadas. No querían trabajar, podían trabajar y querían que la iglesia en Tesalónica los sostuviera. Yo me atrevo hasta a decir que tal vez estaban hablando mal de la iglesia. Los hermanos no nos quieren, los hermanos no nos ayudan, miran nuestras necesidades y no se juntan para tratar de ayudarnos. Y dice el apóstol Pablo, yo les di el ejemplo. Yo traté de no ser una carga para ustedes. No vivía diciéndoles, miren hermanos, necesito esto, miren hermanos, necesito aquello. Ni siquiera entre líneas, ¿verdad? Ni siquiera Pablo se paraba en un mensaje y empezaba a medio mencionar, ¿verdad? Para que la iglesia reaccionara y dijera, entonces lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es de que necesita dinero. Él dice, yo les mostré a no estar exigiendo nada. Entonces, aquellos que no quieran trabajar entre ustedes, que no coman. Tienen la posibilidad de trabajar, pero no lo quieren hacer, entonces que no coman. Hermanos, esto no es la contradicción de todo lo que hemos visto en esta noche. Es simplemente usar de sabiduría. Hay gente que de verdad es muy necesitada y en nuestras posibilidades debemos ayudarles. Pero hay otra gente que no es necesitada. Es más, a nivel de países grandes, hay gente que vive, esto se mira en los países grandes, hermanos, gente que vive de préstamo en préstamo y nunca tienen dinero, pero eso sí, cada préstamo que sacan es para un carro bonito cada año, para vivir en lugares bien lujosos. Y siempre están de préstamo en préstamo en préstamo. Esa no es gente necesitada, esa es gente aprovechada. Hermanos, nosotros no debemos ser así. Último pasaje y con este terminamos. Primera a Timoteo, ahí adelante, está adelante. Primera a Timoteo capítulo 5, versos 3 al 5. Primera a Timoteo capítulo 5, versos 3 al 5. Primera a Timoteo 5, 3 al 5. Honra a las viudas, y miren qué claro, hermanos, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos, compasivos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas, oraciones, noche y día. Pablo sabía de que habían viudas, pero algunas tenían familia y no se querían ocupar de ellas. A ellas no había que tratarlas. Verso 8, y con ese termino, 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, la Biblia, Dios siempre nos guía con sabiduría. Hay necesidades, sí. Dios dice, seamos compasivos con los necesitados, pero por otro lado también nos dice, sean sabios. Busquen, analicen, y entonces utilicen bien el dinero que Dios les da. En 2 Corintios vamos a ver incluso hay principios donde debemos dar también proporcionalmente. Dios siempre es sabio y nunca exige más de lo que a cada uno le ha dado. Hermanos, oremos, ¿verdad?, con un corazón sincero delante de Dios. Si podemos ayudar a alguien con un quetzal, Dios sabe que es un quetzal lo único que nos sobraba, pero estamos ayudando a alguien con un quetzal. Si usted y yo solo podemos ayudar a alguien con 10 quetzales, Dios sabe, solo con 10 quetzales podemos ayudar. Dios no nos va a ver mal porque estamos dando 10 quetzales, pero si usted y yo podemos ayudar, y voy a exagerar, si usted y yo podemos ayudar con 10,000 quetzales, porque nos quedan todavía 90,000 quetzales, y nosotros decimos, bueno, voy a dar 10, ¿verdad?, para ayudar, entonces Dios conoce. Hermanos, yo no estoy hablando en esta noche, miren, no sé si se dieron cuenta, yo no hablé en esta noche para el templo, yo no hablé para la iglesia, yo hablé de personas, porque de eso está hablando la palabra de Dios, de hermanos en Cristo y de familiares. Hermanos, todos los pasajes que vimos por Proverbios, ¿verdad? El que cierra su oído para no oír el clamor del pobre, del verdaderamente necesitado, cuando él clamare, no va a ser oído. Hermanos, orémosle al Señor, que nos haga compasivos, como Él es compasivo. Porque me salvó.